La fecha 8 de marzo es producto de dos cuestiones. Primero, marzo, ¿no? Marzo es un mes que tiene que ver con fundamentalmente las luchas de las mujeres obreras. Podemos arrancar a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, no, qué casualidad, no igual que el 1 de mayo. El 1 de mayo también es una fecha en la que tiene una raíz basada fundamentalmente en la lucha de los trabajadores. Entonces, claro, el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. Y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque las dos fechas tienen que ver con fuertes enfrentamientos entre obreras y patrones. El 1 de mayo se conmemora producto de la muerte de un grupo de trabajadores, los mártires de Chicago, ¿no? Que peleaban también a finales del siglo XIX por las 8 horas de trabajo. El 8 de marzo es producto de, a fines también del siglo XIX, en los Estados Unidos también, se produjeron cantidad de movilizaciones, fuertes enfrentamientos entre mujeres, también hombres, pero fundamentalmente mujeres, de una fábrica textil en Nueva York. Es un nombre, yo lo voy a encontrar ahora, el nombre de la fábrica. Entonces, estas mujeres reclamaban, entre otras cosas, muchas reivindicaciones que increíblemente al día de hoy todavía no han sido satisfechas, las reivindicaciones. Entre otras cosas reclamaban el derecho al voto. Fíjate qué importante, ¿no? Estamos hablando de 200 años. 100 y pico de años, ¿no? Hace 100 y pico de años las trabajadoras textiles de Estados Unidos reclamaban derecho al voto. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque hoy tenemos un movimiento sindical que está totalmente separado de las cuestiones políticas. Un movimiento sindical que ha sido neutralizado, demasiado contenido. Cuando los trabajadores pelean, en este caso, el ejemplo, por el voto, es porque han comprendido más allá de la punta de su nariz, tomando como base la punta de la nariz el salario. Fueron mucho más allá de la punta de la nariz. Cuando reclaman cuestiones políticas, ¿no? Es porque han analizado que lo realmente importante es la lucha política para terminar de una vez y para siempre con la lucha reivindicativa, ¿no? Es un tema interesante, un tema político. Ustedes vieron que los medios de comunicación, las patronales, los gobiernos, hoy se preocupan mucho por criminalizar la lucha política de los trabajadores. Entonces siempre te dan ejemplos. Si esta huelga es política, los trabajadores no tienen que gobernar, dicen. Muy preocupados, ¿verdad? Pero ¿cuál es la real preocupación? La real preocupación es que el trabajador tome conciencia de que su pelea o su papel histórico va mucho más allá que el salario, ¿verdad? Por eso preocupa mucho a los políticos
de las clases dominantes, los políticos burgueses. Preocupa mucho a los empresarios, que los trabajadores tomen determinaciones políticas. Eso no quiere ni siquiera que los trabajadores peleen por el salario, pero se ponen mucho más nerviosos cuando los trabajadores toman medidas por cuestiones políticas. Y una reivindicación del derecho al voto de la mujer, por allá por finales del siglo XIX, es una reivindicación netamente política. ¿Qué es lo que buscaban estas mujeres? Buscaban protagonismo, igualdad de condiciones, mucho más allá de la igualdad de salario por la misma tarea, ¿verdad? Ellos buscaban que ellas pudieran estar representadas, por ejemplo, en un parlamento. Por ejemplo, en un parlamento, ¿no? Aquello tan necesario, ¿no? Que nuestra clase social, en este caso también nuestro género, esté representado. Si peleaban por el voto femenino es que ya estaban construyendo su propio partido, porque querían votar para poder llevar sus representantes al Parlamento y al gobierno. Dentro de las reivindicaciones también, por supuesto, se planteaba igualdad de salario ante igual tarea. Una reivindicación que hasta el día de hoy se sigue reclamando. Qué increíble, ¿no? La mujer es más explotada que el hombre. En la mayoría de los casos, la mujer en estos países, o en este mundo, es mucho más explotada que el hombre. Muchas veces realiza una igual tarea que el hombre y la realiza con mayor calidad, pero el salario es más bajo. También estas mujeres reclamaban el derecho a amamantar a sus hijos, a aquellas mujeres que habían tenido familia y que tenían bebé. Entonces se reclamaba el tiempo necesario para poder amamantar a sus hijos, dentro de otras, ¿verdad? Cantidad de reivindicaciones. No nos olvidemos que a fines del siglo XIX, recién instalada la revolución industrial, fundamentalmente en los Estados Unidos, la explotación era mucho más pronunciada que en estos días, aunque la vida ha demostrado un montón de cosas, que todavía existen reivindicaciones que no han sido satisfechas. Fíjense ustedes, se reclamaban 10 horas de trabajo, 10 horas de trabajo. O sea que trabajaban 16, 18 horas por día. Y qué increíble, ¿no? Cómo esa reivindicación en nuestros días y producto del bajo salario ha quedado en el olvido. Hoy la clase dominante, el capital, el sistema capitalista ha logrado convencer a los trabajadores que las 8 horas son una cuestión del pasado. Y vemos cómo un gran número de trabajadores en nuestro país están muy contentos si tienen la posibilidad de hacer más de 8 horas. Y hay otros que están muy contentos si tienen la posibilidad de tener más de un trabajo, ¿no? Cómo el capital, a través de la historia, y a pesar de la modernización, de la globalización, a pesar del brutal avance de las comunicaciones, el hombre fue a la luna, anda por llegar a Marte, y las reivindicaciones de los trabajadores siguen tan vigentes como en el siglo XIX, en muchas ocasiones. La distribución de la riqueza sigue siendo una cuestión fundamental en la pelea de la clase obrera, históricamente, ¿no? Dicen que el sistema capitalista tiene momentos, se les llama cuestiones cíclicas. Por momentos se produce el propio sistema crisis
¿no? Que la pagan, por supuesto, los pueblos. Y tienen como único objetivo un ajuste de cuentas para con los trabajadores. Los trabajadores pelean históricamente, ¿no? Pelean por sus reivindicaciones y logran, después de mucho sacrificio, algo de lo que reivindican. Y pasan a una situación un poco mejor de la que tenían antes de comenzar la lucha. Y el sistema genera crisis, y la crisis, al terminar, le arranca a los trabajadores lo que a través de la lucha habían conquistado, pero le arranca más, los deja todavía en peores condiciones de las que tenían antes de arrancar la lucha, que ya estaban mal porque por algo arrancaron la lucha. Y comienza una nueva etapa en la que el capitalismo le da un duro golpe a la clase trabajadora, la desarma porque genera desocupación, ¿verdad? Genera una crisis que tiene como único objetivo acaparar las riquezas. Entonces, terminada una crisis, queda en menos manos de las que estaba la mayor parte de la riqueza. Y es producto de arrancársela también a los de su propia clase, estamos hablando de la clase dominante, la burguesía, ¿no? Arrancarle a los de su propia clase y fundamentalmente a los trabajadores. ¿Qué diferencias existen hoy entre las mujeres que peleaban por allá por finales del siglo XIX y las mujeres y hombres que pelean hoy en el siglo XXI? Creemos que las diferencias son muy pocas. Hay cuestiones que han mejorado producto de un avance de la cultura, ¿no? Hoy son muy pocos los empresarios o los gobiernos en el mundo que obligan a sus trabajadores a trabajar 16, 18 horas por día. Aunque hay muchos casos que se han descubierto de esclavismo, ¿verdad? Y con respecto al salario, no hay datos concretos, pero nosotros entendemos que no ha habido, en comparación con el poder de compra, de aquellos trabajadores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las grandes mayorías de trabajadores de esta época. Si nosotros decimos que hoy tenemos una canasta básica familiar que supera los 60.000 pesos y que el salario promedio por trabajador en nuestro país no alcanza los 15, es que estamos por debajo del 25% de lo que necesita una familia para poder vivir dignamente, ¿no? Yo no sé cuál sería en aquella época la canasta básica familiar. Yo realmente no creo que haya tenido grandes cambios. El porcentaje de lo que el trabajador necesitaba para vivir dignamente, si era realmente con tanta diferencia, ¿no? Bueno, resulta que un 5 de marzo, y hay fechas que... Hay algunos informes que dicen que fue en 1908 y otros informes que dicen que fue en 1911. En una fábrica textil de Nueva York se produce un incendio que le da, producto de ese incendio, más de 140 trabajadoras mueren. Y la fábrica de camisas
Triangle Sisterway de Nueva York. Dice acá, el 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica de camisas Triangle Sisterway de Nueva York. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, proclamado en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, a propuesta de Clara Zetkin, cobra fuerza, junto a Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupaya e Inesa Armanden. Claro, ellas mismas, organizadas, obreras organizadas, proclamaron en el año, acá dice, ¿no?, en la segunda conferencia internacional, en ese mismo, en 1911, proclaman el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora en varios países de Europa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las Naciones Unidas recién en el año 1975, pasaron 64 años, y bueno, ellos demoran un poco siempre en reconocer algunas cosas, más de medio siglo. Resuelven que el 8 de marzo pasa a ser el Día Internacional de la Mujer, no de la mujer trabajadora. Y a nosotros nos parece que conmemorar el Día Internacional de la Mujer solamente sería como no reconocer el significado, no reconocer la historia del Día Internacional de la Mujer. Entonces creemos que es hacer justicia decir que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque el Día de la Mujer nace producto de la lucha. ¿Y qué cuestión más? No sé cómo explicarlo. ¿Qué es la lucha? Es la expresión de mayor entrega de un ser humano que reclama justicia. Fíjese si sería justicia reclamar por 10 horas de trabajo, por derecho a amamantar a sus hijos, por el derecho al voto, por el derecho de un salario igualitario al hombre por la misma tarea. Entonces, sería como minimizar, ¿no?, dejar a un costado el significado del mes de marzo y el significado concreto de la muerte de estas 140 trabajadoras. Hay versiones concretas de que esa fábrica fue cerrada a propósito, desprofeso, por el empresario y prendida a fuego como forma de destruir algo que es indestructible, ¿no? En este caso la organización de los trabajadores. Vos podés matar a los dirigentes, pero una vez que se prende la mecha, no la podés apagar con nada. Podrá pasar algún tiempo en el que la gente pueda tener miedo de volver a organizarse porque se acuerdan de la muerte de sus dirigentes. Pero como la clase dominante, la burguesía, es incapaz de resolverle los problemas a los trabajadores, naturalmente los trabajadores se van a seguir organizando, ¿verdad? Esto de la lucha de clases que también explicó Marx, es algo que no tiene vuelta, no tiene vuelta. Mientras exista un patrón y un trabajador, va a existir la lucha de clase. La lucha de clase va a terminar el mismo día en que se termine la diferenciación de clases. Cuando se termine la sociedad de clases, se va a terminar la lucha de clases. Hay gente que la quiere enterrar, ¿verdad? Y yo creo que una forma de querer enterrar la lucha de clase es proclamar el Día Internacional de la Mujer a secas, ¿no?
Yo no puedo creer que producto de la muerte de más de 140 trabajadoras que estaban peleando por mejor nivel de vida, lo podamos compartir tal vez con la mujer del dueño de la fábrica, ¿no? Que estaba viviendo en el más absoluto lujo producto de la explotación de esos trabajadores. Entonces, un día de 1975 se dijo que a partir de hoy, cada 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. De la mujer que se ganó el día producto de la lucha y de la propia mujer explotadora. De la mujer que al servicio de un gobierno, a través de un Ministerio de Economía o de una empresa multinacional, para hacerle obtener ganancias al capital, es capaz de hacer despedir a los trabajadores que reclaman por un salario digno. Entonces, no es el Día Internacional de cualquier mujer. Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que lucha, ¿verdad? Nosotros queríamos hacer esa pequeña salvedad, porque me recuerda también cuando se habla del 1 de mayo, ¿no? Entonces vienen y te dicen, feliz día mañana, por eso decían en el principio, ¿no? Nosotros no festejamos el 1 de mayo, y no creo que las mujeres conscientes que saben cuál es el inicio del Día Internacional de la Mujer, tampoco lo festejen. Por eso decía lo que había leído al principio, no me felicites por el Día de la Mujer. Levantate y lucha conmigo. Y se trata de eso, ¿verdad? Y por otro lado, los medios de comunicación hábilmente dicen feliz Día de la Mujer. Entonces, vos decís, claro, el Día de la Mujer, como, yo qué sé, como el Día del Abuelo, el Día, no sé, el Día del Padre, el Día de la Madre. Y claro, y comienza también el proceso comercial, ¿no? Entonces, como es el Día de la Mujer, le llevamos flores, un regalito, y empezamos a hacer compras para ese Día de la Mujer. Y estamos sacando de centro el gran tema. Y eso es lo que hay que entender. ¿Qué habilidad que tiene el sistema para disfrazar todo aquello que no le conviene, ¿no? ¿Qué más quisiera el sistema? ¿Qué más quisiera los grandes empresarios? Los grandes capitalistas, el capital financiero internacional? ¿Qué más quisiera que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se transforme en el Día del Padre, en el Día del Abuelo, en el Día del Niño, ¿verdad? Que es algo netamente comercial. El Día Internacional de la Mujer nace con huelgas, con movilizaciones, con reclamo, con reivindicaciones para las futuras generaciones. Es un día de lucha de clase. Es un día que no debe ser minimizado. Cada trabajador debe saber que el 8 de marzo de 1975, después de más de 60 años de lucha, las mujeres trabajadoras que reclamaban igualdad de condiciones, salarios dignos, horarios dignos de trabajo, le arrancaron a las Naciones Unidas su día. Si nos olvidamos de eso, dentro de 40 o 50 años estaremos festejando el Día Internacional de la Mujer igual que el Día del Padre, del Niño y del Abuelo. Y le habremos dado al sistema capitalista un gran triunfo. Porque el sistema no quiere que la juventud sepa de dónde nace esto. No sea cosa que le dé por investigar y estas cuestiones se contagian. Pretenden meter lo más profundamente debajo de la tierra cualquier elemento que pueda llegar a despertar conciencia. Y nosotros, desde esta humilde visión, un partido obrero
y campesino tiene el deber moral de aclarar este tipo de cuestiones. Lo mismo que quieren hacer con el 1 de mayo. Ustedes saben que en los Estados Unidos de Norteamérica el Día Internacional de los Trabajadores se conmemora en septiembre. ¿Por qué será? Porque fue en los Estados Unidos de Norteamérica donde condenaron a muerte a aquellos que peleaban por las 8 horas. Bueno, ellos lo conmemoran en septiembre. Y lo han transformado en el Día del Trabajo. El Día Internacional de los Trabajadores no es el Día del Trabajo. El Día del Trabajo son todos los días del año. Ellos lo hacen a propósito, como forma de que nadie le dé por investigar. Que sea como un día se levantaron los miembros en una sesión plenaria de las Naciones Unidas y tal vez alguno dijo, che, hoy es 8 de marzo y no le hemos puesto a nadie este día. Y capaz que una mujer entraba justo y dijo, vamos a ponerle el Día Internacional de la Mujer. Y quedó por esa. No, no es así. No es así. Después de 60 y pico de años, las mujeres luchadoras, trabajadoras, le arrancaron, porque ya caía por su propio peso, porque olvidar un hecho de estas características, la muerte de 140 jóvenes trabajadoras dentro de una fábrica, después de años de lucha reivindicativa, era una atrocidad, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No para nada el Día Internacional de la Mujer. Porque no podemos homenajear, en este caso, a la mujer explotadora, porque las hay, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la igualdad de género. Absolutamente nada que ver con la igualdad de género. Este es un problema político, netamente político. Me imagino que estas 140 jóvenes que murieron quemadas se revolverían en sus tumbas si la humanidad conmemorara junto a ellas el Día Internacional de cualquier mujer, incluyendo las mujeres explotadoras, las mujeres represoras, porque las uno a la clase obrera, ¿verdad? Y esto no es un problema de género, esto es un problema de clase. Separemos los tantos, porque si no separamos los tantos, vamos a seguir siendo ignorantes. Bueno, nosotros, es poco el tiempo, había mucho más para plantear. Por ejemplo, nombrar a Betsabé Espinosa, una colombiana, que fue la primera mujer en dirigir una huelga obrera en Colombia. O nombrar a Ludmila Pavlichenko, integrante del Ejército Rojo, y tantas otras mujeres que dieron su vida por que su clase viva mejor. Nos vamos, le dejamos un saludo fuerte a todos los compañeros. Nosotros nos vamos a encontrar el martes que viene a las 7 de la tarde en esta misma radio. Hoy el gallego no pudo venir. Y bueno, agradecemos a la radio por unos minutos más que nos dieron y nos encontramos el martes. Esta fue la edición radial del Partido Obrero y Campesino del Uruguay, integrante de la Unidad Popular, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Muchas gracias. Este es un triunfo